Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy un cordial saludo. En este video vamos a revisar lo que es el encéfalo, sus principales subdivisiones y las funciones que desempeñan cada uno de estas divisiones. Pues bien, quiero mencionarles que el sistema nervioso central va formándose a lo largo del desarrollo embrionario y fetal y va adquiriendo una conformación típica del cerebro humano con sus llamativas circunvoluciones y las fisuras denominadas, que en diapositivas más adelante les voy a mostrar estas circunvoluciones y estas fisuras que va cobrando pues un aspecto eh, primordial pero característico de lo que es nuestra especie. Bueno, desde el punto de vista neuropsicológico, el cerebro constituye pues el órgano más importante que nosotros tenemos. Es el órgano cuyas funciones cognitivas y sensitivas y motoras también hacen que nosotros desempeñemos procesos psicológicos básicos. Por ejemplo, el pensar, el sentir, el actuar son procesos altamente complejos y abstractos de lo que es nuestra conducta humana. Y bueno, también el cerebro tiene algo que se llama aloplasticidad. A diferencia de otras especies de animales, bueno, las demás especies animales tienen una función autoplástica. ¿Qué significa esto? Significa que los animales deben de adaptarse a ciertas condiciones de un entorno, de un ambiente, por su anatomía, por su fisionomía. Esto no sucede en el caso de los seres humanos. El cerebro que nosotros tenemos es un órgano que tiene cientos de años de evolución, miles de años de evolución, perdón. Y entonces nosotros nos ha permitido desempeñar funciones que se llaman aloplásticas. Nosotros, los seres humanos, no nos adaptamos a un entorno, a un medio ambiente. Nosotros hacemos justamente lo contrario. Nosotros tenemos la capacidad, la racionalidad y la suficiente inteligencia para adaptar las condiciones de ese ambiente a las necesidades que nosotros tenemos en este momento. Por lo tanto, el cerebro pues nos permite pues adaptarnos al mundo externo y al mismo tiempo también adaptar las condiciones externas a las necesidades que nosotros vayamos manifestando en este caso. El cerebro, desde un punto de vista microscópico, está compuesto por un tipo de células especial. Todo nuestro cuerpo está constituido por células. El encéfalo también tiene esta característica, está compuesto por células especiales. Estas células nerviosas tienen un nombre, se llaman neuronas, pero también hay otro tipo de célula que lo conforman. En este caso se llaman células gliales o neuroglías. También en otros textos la van a encontrar así, con el nombre de neuroglía. Bueno, las células es muy característico este tipo de células. Este tipo de células no se encuentran en ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Tienen ciertas peculiaridades que los hacen demasiado diferentes al resto de las células que conforman nuestro cuerpo. La característica principal que tienen las células nerviosas es que son capaces de comunicarse unas con otras a través de impulsos químicos y eléctricos. Este proceso se llama sinapsis. Tiene otra característica también, de que este tipo de células nerviosas, las neuronas, tenemos una cierta cantidad, nacemos con una cierta cantidad de neuronas, ya no vuelven a reproducirse más. En cambio, hay otras células de nuestro cuerpo que tienden a estarse reproduciendo las células. No pasa lo mismo con las neuronas. Estas, pues una vez que perecen, una vez que mueren, pues ya no hay pues ya no hay una reproducción, ya no hay una sustitución como tal.
Y bueno, las neuronas en nuestro cerebro tienen la función y la capacidad para recibir, procesar y transmitir la información a través de estos impulsos químicos y eléctricos. Estos impulsos químicos y eléctricos se denominan neurotransmisores, pero también las neuronas generan una carga eléctrica, tienen una carga eléctrica. Nuestro cerebro tiene mucha actividad eléctrica. Lo que ven en la imagen aquí en esta diapositiva es un entramado complejo de las conexiones complejas y abstractas que tienen pues las neuronas. Una neurona tiene una conexión hasta con 100 neuronas de forma diferente, ¿eh? Entonces, y esa neurona a su vez tiene otras conexiones con otros cientos de neuronas, y este entramado es bastante complejo. De hecho, los anatomistas han deducido que es mucho más complejo la red neuronal que nosotros tenemos en nuestro cerebro que las mismas constelaciones o estrellas que hay en el universo. Así de complejo es esto. Y bueno, el cerebro tiene lo que son dos hemisferios, los alcanzamos a ver. En la imagen alcanzamos a ver lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos son los dos hemisferios de los que estamos hablando aquí en lo que es el discurso de la diapositiva. Estos dos hemisferios están divididos por una cisura. Acuérdense que les había mencionado en la primera diapositiva que estaba conformado por cisuras y circunvoluciones. Bueno, la cisura más profunda que nosotros tenemos es esta. Esta cisura es una grieta, y que pareciera que el cerebro aquí está partido en dos, o que son dos cerebros en uno, pero en realidad es uno solo. Esta cisura se llama cisura interhemisférica o cisura longitudinal. Bueno, la cisura interhemisférica permite de alguna forma develar de alguna forma también las subdivisiones que tiene el encéfalo, y principalmente lo que son los lóbulos cerebrales, que en diapositivas más adelante pues los vamos a ver. Esta es una vista anterior, y podemos ver, así como en esta necropsia, pues el tejido de la masa encefálica. El tejido de la masa encefálica es bastante delicado. Tiene una consistencia más o menos la masa encefálica. Si nosotros cerráramos nuestro ojo, así, y nos tocáramos así nuestro ojo así, pero con el párpado cerrado, tiene más o menos esa consistencia. Es una consistencia gelatinosa, es muy muy delicada. Y bueno, alcanzamos a apreciar aquí en esta imagen un corte de tipo sagital. Esto, lo que ven ustedes aquí, es justamente el corte que se hizo en la cisura interhemisférica, y permite la revelación de cierta anatomía, principalmente de lo que es el sistema límbico y el cuerpo calloso. También el cuerpo calloso es una red neuronal que permite que el hemisferio derecho esté en comunicación con el hemisferio izquierdo. Y bueno, aquí alcanzamos a apreciar bien lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Bueno, hace años se creía que el hemisferio dominante era el hemisferio izquierdo, era la parte del cerebro que era la que dominaba. Pues ahora se sabe que no. Cada uno el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen funciones muy diferentes en lo que respecta a lo que es nuestra conducta. Recordemos esto, que nuestra conducta es un término general que engloba lo que es el comportamiento, engloba lo que es la parte cognitiva, nuestros pensamientos, pero también la parte emotiva, lo que son nuestras emociones. Y bueno, esa versión de que el hemisferio izquierdo era el dominante, pues es una idea que quedó atrás. Ahora se sabe con certeza de que pues ambos hemisferios pues son complementarios. En el hemisferio izquierdo radica lo que es la función de la lógica, las matemáticas, el pensamiento abstracto y el lenguaje. El lenguaje radica en el hemisferio izquierdo, en la mayoría de los cerebros, casi como en el
98% de las personas, su lenguaje está ubicado en lo que es el hemisferio izquierdo. El 1%, bueno, lo tiene en el hemisferio derecho. Y hay otro 1%, sobre todo esto es en el caso de las mujeres. El área del lenguaje está de alguna forma compartida en tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Vemos aquí, por ejemplo, que el cerebro tiene una forma ovoide, como si fuera una especie de fútbol americano. Y bueno, eso ya lo habíamos comentado, de que el hemisferio dominante y no dominante. Y bueno, aquí alcanzamos a ver en esta imagen lo que es la cisura interhemisférica. Esto lo que divide lo que es el hemisferio izquierdo y el derecho. Y alcanzamos a apreciar lo que son las circunvoluciones. No sé si han visto que, por ejemplo, imagínense un cerro. Un cerro no está parejo, sino que tiene ciertos montículos de tierra que tienden a sobresalir más. Algo similar también tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es un órgano que esté completamente aplanado, sino que hay ciertos relieves que sobresalen así, son circunvoluciones, y tiene pequeñas grietas. Les había mencionado en un video que todas estas grietas, arrugas que nosotros tenemos, es porque nuestro cerebro es un órgano bastante grande. Si nosotros no tuviéramos lo que son las circunvoluciones o estas grietas o estas fisuras, nuestro cerebro tendría una dimensión más o menos extendida de forma aplanada, como de 1,5 metros a 2 metros cuadrados. Entonces, imagínense, es un cerebro demasiado enorme que está alojado en una cavidad craneal bastante pequeña. Entonces la naturaleza se la ingenió para de alguna forma generar este tipo de arrugas y que pueda caber un cerebro muy grande en una cabeza muy pequeña. Y bueno, algo importante que debe de tener nuestro cerebro es de que las neuronas principalmente son células bastante delicadas y necesitan básicamente dos tipos de combustibles. Las neuronas trabajan con lo que es oxígeno, necesitan oxígeno y necesitan glucosa. El cerebro es uno de los órganos que más consumo genera de oxígeno y de glucosa, y curiosamente no es un órgano que almacene, no es como un hígado. Por ejemplo, el hígado tiende a metabolizar, tiende a guardar de alguna forma para empezar a distribuir lo que son proteínas. En el caso del cerebro, este órgano no guarda nada, pero sí consume mucho. Bueno, mucho de la demanda que requiere el cerebro de lo que es oxígeno y glucosa, sus combustibles básicos para que las neuronas trabajen, le llegan estos combustibles a través del torrente sanguíneo, y hay una conexión bastante importante. El cerebro es un órgano que está bastante vascularizado. Si alcanzamos a ver en esta imagen, vamos a ver lo que son tejido venoso. Un vascularizado quiere decir que tiene una rica aportación sanguínea. Alcanzamos a ver una serie de venitas aquí. Entonces el cerebro debe de estar bastante vascularizado porque las neuronas son bastante delicadas y todo el tiempo deben de tener lo que es oxígeno y glucosa. El que la neurona esté privada de oxígeno es algo muy malo, es una condición que se llama hipoxia, es algo malísimo. ¿Por qué creen ustedes que cuando preocupa mucho, sobre todo en las situaciones de parto, que el bebé venga enredado en lo que es el cordón umbilical? Justamente porque cuando lo paren va a quedar privado de lo que es oxígeno. Entonces las neuronas pueden perecer en ese trance, y eso genera un daño neurológico que muchas de las veces es irreversible. Entonces al cerebro le llega todo este tipo de aportes de oxígeno y glucosa a través de los canales arteriales, y es complejo. Miren, principalmente se unen lo que son arterias. Tenemos dos arterias carótidas, son las que vienen aquí por el cuello,
ahorita a ver, son dos arterias carótidas, pero por la parte de atrás también llegan también lo que son las arterias vertebrales, para que tenga una muy buena proporción de lo que es la irrigación sanguínea. Y bueno, vamos a ver que las arterias carótidas se unen en la base de lo que es el cerebro. En la siguiente diapositiva vamos a ver esta unión. Bueno, vemos aquí las arterias, estas son las arterias carótidas, son dos, justamente lo que son a los costados de lo que es nuestro cuello, y estas son las arterias vertebrales. Se les denomina así porque justamente atraviesan todo lo que son las vértebras de la columna vertebral. Bueno, las arterias vertebrales en la base de lo que es el encéfalo se unen, miren, aquí vemos cómo las arterias vertebrales se unen y forman una arteria bastante gruesa. Esta arteria se llama basilar, es la arteria basilar. La arteria basilar es el resultado de la unión de las arterias vertebrales. Bueno, se unen aquí y posteriormente forman algo que se llama polígono de Willis. Vemos que también las arterias carótidas tienden a fusionarse sobre esta figura. Un polígono es una figura que tiene 7 lados. Ajá, tiene 7 lados, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lados. Sí tiene 7 lados. Ajá, eso es un polígono. Si mal no recuerdo, los que llevan ahí geometría, a lo mejor han escuchado la palabra de polígono. Bueno, el polígono de Willis es esta estructura que tiene 7 lados. Bueno, ¿por qué el cerebro tendría que tener este polígono, esta figura formada por esta red venosa? Imagínense que una arteria carótida solamente diera cierta proporción de irrigación sanguínea a cierta área del cerebro y que esta arteria vertebral pues le diera proporción sanguínea a otra área, y las arterias carótidas pues a otra proporción del cerebro, y así sucesivamente. Las arterias con el paso del tiempo, por los hábitos alimenticios, por el consumo de grasas, se obstruyen y generan eventos cerebrovasculares. Es algo muy malo. Las embolias, por ejemplo, una embolia es un émbolo, es un desprendimiento precisamente de residuos, principalmente de lo que es grasa. Las venas, sobre todo, que son más delgadas, tienden en su interior a forrarse de grasa por los hábitos de consumo de grasas excesivas. Entonces se desprenden y obstruyen lo que es el paso de la irrigación sanguínea. El polígono de Willis que vemos aquí en la imagen es el que va a ayudar a que si alguna venita está obstruida por el paso de grasa, por ejemplo, por desprendimiento de grasa, pues no importa. El polígono de Willis lo que va a hacer es justamente ayudar a que todo el cerebro tenga la misma proporción de irrigación sanguínea. Y bueno, aquí vemos lo que son en esta parte vemos lo que son los lóbulos frontales. Son los lóbulos cerebrales. Bueno, vamos a repasar pues cada uno de estos lóbulos y las principales funciones que realizan. Bueno, esto es el cerebro. Lo que vemos aquí en la parte de nuestra frente justamente pues se llaman lóbulos frontales, y digo en plural porque son dos, tanto del hemisferio izquierdo como del hemisferio derecho. Bueno, los lóbulos frontales tienen la función justamente genera lo que son las acciones de motricidad, pero es una motricidad compleja. ¿Qué es esta motricidad compleja? Por ejemplo, ustedes, los que estamos viendo este video, todos sabemos atarnos las agujetas de los zapatos. Bueno, esperaría que sí, ¿verdad? Todos sabemos atarnos las agujetas de los zapatos. Todos sabemos prepararnos una taza de café. Todos sabemos bañarnos, sabemos cambiarnos de ropa.
Todas las actividades cotidianas que hacemos en ese sentido de motricidad pareciera que son bien sencillas. En realidad no lo son. ¿Recuerdan la primera vez que se ataron los zapatos? Lo difícil que fue poder hacer lo que es el nudo adecuado. Bueno, esa actividad a lo mejor ahorita lo hacemos demasiado sencilla, pero quiero resaltar que esa actividad no es sencilla. Es una actividad bastante compleja, pero nuestro cerebro, esta parte de lo que son los lóbulos frontales, aprendieron el programa motor, cuántas vueltas tenemos que dar. De igual forma también para bañarnos, todo el procedimiento en tiempo, ejecución de músculos, todo ese tipo de motricidad es una motricidad bastante compleja. Escribir también es una motricidad sumamente compleja. Vamos, estoy hablando de una motricidad que los neuropsicólogos llaman motricidad planeada. Y bueno, entonces los lóbulos frontales se encargan de la motricidad compleja, pero también aquí radica lo que es el pensamiento abstracto. Si nosotros quisiéramos identificar desde el punto de vista biológico anatómico nuestra personalidad, probablemente la ubicaríamos en esta parte de los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales también tienen una función quizás hasta un tanto primitiva. No sé si nunca les ha pasado que cuando están de espalda han sentido la presencia de alguien. Voltean a ver y justamente hay una persona. Incluso a las personas que no tienen hasta el sueño tan pesado, tan profundo, que no caen, luego decimos por ahí, como piedra en pozo. Bueno, las personas que tienen un sueñito ahí más o menos ligero, bueno, tienen los ojos cerrados, están dormidos. Se les acerca a alguien, por ejemplo, y se les queda viendo, y automáticamente la persona, aunque tenga los ojos cerrados, pues se siente observado y tiende a abrir los ojos. Esta función es justamente una función de los lóbulos frontales, el sistema de detección de peligros en este caso. Y este sistema de detección de peligros obviamente trabaja a un nivel primitivo, entre comillas, pero también a un nivel de sentido racional, porque nosotros identificamos qué situaciones ponen en riesgo lo que es nuestra integridad física y emocional también. Por nada del mundo nadie agarraría así como si nada una víbora de cascabel, porque uno sabe las consecuencias de manipular un animal así. Entonces son funciones de los lóbulos frontales estas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, los lóbulos frontales también controlan lo que son nuestras emociones, el razonamiento y nuestro juicio. Y bueno, lo que están viendo en la imagen son los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales tienen la función de procesar todo lo que es nuestro entorno. Por ejemplo, todos los que estamos viendo este video sabemos cómo llegar a nuestra casa, nos aprendemos ciertas calles. Todos los mapas que nosotros vamos teniendo desde el punto de vista simbólico, estoy hablando, toda esta información está almacenada en lo que son los lóbulos parietales. ¿Han escuchado ustedes hablar del dispositivo GPS? Bueno, el cerebro humano también tiene su GPS biológico, y el GPS son los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales generan este tipo de funcionalidad. Esta función, desde el punto de vista neuropsicológico, se conoce con el nombre de espacialidad. Hacen otro tipo de funciones también. Los lóbulos parietales hacen lo que es un cálculo. Por ejemplo, si nosotros vamos a una tienda y vemos una ropa, un pantalón que nos agrada, y lo vemos, lo tocamos, y con la simple vista nosotros podemos calcular si vamos a entrar en esa ropa o definitivamente no. Y curiosamente a veces decimos, no, me va a quedar apretado porque lo estoy viendo, y lo ponemos y justamente a veces nos queda apretada esa ropa. Es porque el cerebro hace un cálculo
de la prenda. Estos son funciones de los lóbulos parietales. Obviamente los lóbulos parietales hacen mucho más que eso, porque esa tarea pareciera que es sencilla, no, hace tareas mucho más complejas todavía en lo que son la coordinación visoespacial, por ejemplo, también. Y bueno, manejar carro también, podernos estacionar en cierto ángulo, en cierto sentido, pues también son funciones de los lóbulos parietales. Y bueno, lo que ven ustedes aquí en esta imagen son los lóbulos occipitales. Les había comentado que nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos lo que hacen es justamente procesar todas las imágenes, los estímulos del espectro electromagnético, lo que denominamos luz, colores. Los colores sí lo captan lo que son la retina de nuestros ojos. Hay un tipo de célula en nuestros ojos que se llaman conos. Bueno, los conos captan la pigmentación de lo que estamos viendo, le da color a nuestra vista, pues, pero no vemos con los ojos. Todo este estímulo se procesa en lo que son los lóbulos occipitales. Aquí, con esta área del cerebro, es justamente con el área que vemos. Y también esta área tiene una información de memoria visual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con esta área del cerebro también somos capaces de recordar las cosas que estamos viendo, y le damos también movimiento, cinética a las cosas. Lo impresionante de esto que llama la atención es cómo puede entrar en una porción tan diminuta un rascacielos, un edificio enorme, una casa, por ejemplo. Todo esto lo procesamos. Incluso podemos nosotros ver de forma bidimensional, pero también tridimensional. También son funciones de los lóbulos occipitales. Y bueno, lo que alcanzan a ver aquí en la imagen, lo que ven en la imagen son los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales, al igual que los lóbulos occipitales, nosotros pues, así como no vemos con los ojos, nosotros tampoco no escuchamos con los oídos. Los oídos solamente son receptores o dispositivos que captan lo que son las vibraciones de la presión atmosférica, pero el sonido nosotros lo captamos con lo que son los lóbulos temporales. La función que tienen los lóbulos temporales es el procesamiento auditivo. Con esta área del cerebro nosotros somos capaces de escuchar. Estas áreas, también los lóbulos temporales, tienen otra función también. Es una estructura importante en lo que es el sistema de memoria, pero también controla lo que son nuestras emociones, porque ahí están ubicado lo que se denomina sistema límbico. Y bueno, la otra división de lo que es el sistema nervioso central, acuérdense que la subdivisión del sistema nervioso central es encéfalo, lo que acabábamos de ver, y lo que es la médula espinal. Aquí vemos lo que es la médula espinal. La médula espinal es compleja, pero no es tan compleja comparado con lo que es el encéfalo. Tiende a ser mucho más simple. La médula espinal lo que tiene como funciones es conectar nuestro cuerpo o el entorno que nos rodea, nuestro cuerpo, conectarlo con lo que es nuestro cerebro. ¿Por qué digo conectar con el entorno? Porque nosotros podemos percibir el calor, podemos percibir el frío, podemos percibir pues el viento, cómo toca nuestro cuerpo, incluso hasta el agua. Bueno, eso es porque nuestro cuerpo tiene bandas dermatológicas, y estas bandas están conectadas a lo que es la médula espinal. La médula espinal entonces tiene esa función, conectar, vuelvo a repetir, nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Y bueno, una porción de lo que es el cerebro es la médula oblongada. La médula oblongada pues también está formada por lo que es el tracto del tronco encefálico. Todo esto es tronco encefálico. Esta función, esta porción del encéfalo es muy importante.
Aquí vemos lo que es el cerebelo. Miren, me voy a regresar tantito para que esto que estoy señalando aquí con el cursor, esto es esto, es esto. Bueno, esto, la función que tiene la médula oblongada y lo que es justamente lo que es el tronco encefálico, bueno, esta tiene una función bastante importante, es vital. Controla lo que es nuestra respiración de nosotros, controla la tasa cardíaca en nosotros también. Entonces es una condición vital. Si alguien tiene una lesión por un traumatismo craneoencefálico en esta área, es definitivamente un certificado de muerte, porque pierde lo que es el latido cardíaco y pierde también lo que es la respiración. Entonces, ok. Y bueno, finalmente aquí tenemos lo que es el cerebelo. El cerebelo constituye también una parte de lo que es una porción del encéfalo. El cerebelo constituye uno de los grandes motores corticales. Esta área del cerebro, del encéfalo, controla lo que es la motricidad de nosotros. Nosotros caminamos de manera erguida, los seres humanos. Somos la única especie que caminamos de manera erguida, o sea, en dos pies. Caminamos de manera erguida por esta estructura anatómica que se llama cerebelo. Y hace más todavía, el escribir, por ejemplo, el caminar, el subir escaleras, andar en bicicleta, son programas motores. El cerebelo tiene la capacidad de aprender todos esos programas motores. Bueno, el video lo hicimos lo más rápido posible. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Estoy ahí a sus finas atenciones. Muchísimas gracias.